A partir de ahora estamos en Estudio Z. La voz de una generación. La actualidad desde nuestra mirada. La mirada de los estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación. Acompáñanos al Estudio Z. Una generación al aire. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Estudio Z. Le mandamos un saludo desde estudio a todos los oyentes que nos siguen a través de Uniradio, la Regional de Salto y por la 107.7. Le damos la bienvenida a mi compañera Melanie. Hola Mel, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Muy bien, Guille, vos. Ahora vamos a comentarles los contenidos que tenemos preparados desde el equipo de producción. En el programa de hoy vamos a tratar como tema central la inteligencia artificial en época de elecciones. Para hablar sobre este tema vamos a recibir en el estudio a la periodista Ana Laura Pérez y además en la sección de comodines vamos a tratar los temas de celiaquía y diabetes. Recibimos a los compañeros Florencia, Delfina, Facundo, Luciano y Camila que nos traen la mesa de noticias para el programa del día de hoy. Noticias destacadas. El Frente Amplio realizó su acto de cierre de campaña. Sí, así es, el Frente Amplio cerró su acto de campaña en el Velódromo de Montevideo, encabezado por el candidato a la presidencia Yamandu Orsi y la candidata a la vicepresidencia Carolina Cose. Asistieron entre 100 y 150.000 personas, según los organizadores. La movilización ocupó varias cuadras de la zona de Parque Valle. Orsi habló de la oportunidad que tenemos de elegir y vivir con libertad entre distintos partidos sin que ninguno sea exiliado por pensar distinto. Dijo que es tiempo de cosecha, pero no de carnaval de promesas que son incumplidas. En cambio, se comprometió a generar acuerdos en temas claves, a garantizar el crecimiento, la estabilidad y el bienestar social, a mejorar la situación de la seguridad pública y a gobernar con honestidad. Cose, por su parte, hizo hincapié en la educación y apuntó a la falta de maestras y docentes. Dijo que se debe solucionar esto para que las ganas de aprender se vuelvan una herramienta poderosa para avanzar y agregó la necesidad de priorizar el desarrollo de la universidad. El Partido Nacional cerró la campaña electoral en Las Piedras. El candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, finalizó su campaña en la tarde del martes frente a 1.500 personas en el departamento de Canelones, igual que lo hizo el actual presidente Luis Lacalle Pou en 2014 y 2019. En el acto, la candidata a la vicepresidencia, Valeria Ripoll, destacó con orgullo su pertenencia al Partido Nacional. Afirmó que este es un partido que ha estado siempre del lado de los trabajadores y los sectores más vulnerables, en contraste con lo que sostiene la oposición. Además, Ripoll expresó su confianza en que este domingo la coalición logrará alcanzar la mayoría parlamentaria. Delgado se dirigió a la población indecisa y pidió que el país no retroceda hacia lo que considera un pasado peor. Destacó las iniciativas del gobierno actual y resaltó que se descentralizaron las políticas sociales y de salud. Además, afirmó que la idea de la oposición sobre un supuesto fracaso del gobierno es falsa. Para finalizar, dijo que estaba seguro que Luis Lacalle Pou le entregará la banda presidencial y saludó a los demás partidos de la coalición multicolor. La Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República aprobó emitir una declaración a favor del plebiscito sobre la seguridad social impulsado por el PIT-CNT. La decisión fue tomada en una reunión especial el miércoles 16 de octubre. La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay presentó 2 mociones en la sesión. En una planteó que UDELAR tomara postura con respecto al plebiscito y esto fue aprobado por una amplia mayoría. En la otra moción propuso que UDELAR decidiera acompañar el plebiscito y lo expresara a través de una declaración pública. Esta moción fue aprobada con 22 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. Durante la reunión, que tuvo una duración de casi 3 horas, se expusieron tanto argumentos a favor como en contra del plebiscito. Nicolás Yebor, representante del orden docente por la Facultad de Ingeniería, propuso una moción alternativa para no tomar una postura formal. Sin embargo, esta moción fue superada en la votación por la propuesta de la FEU. Federico Vasallo, delegado de la FEU, manifestó la importancia de que UDELAR tome una postura a favor del plebiscito a la seguridad social. De esta forma, la universidad se pone del lado de los más débiles, como históricamente la ha hecho,
al mismo tiempo que le otorga a esta propuesta un grado de credibilidad que ha sido sistemáticamente cuestionado por distintos actores. Al pronunciarse la Universidad de la República está diciendo que esta propuesta es seria, es viable, es responsable y en definitiva también está diciendo que es la ciudadanía quien tiene el 27 de octubre en conjunto con las elecciones nacionales el derecho a decidir si quiere priorizar a los más débiles. El candidato colorado Andrés Ojeda negó haber contratado granjas de bots para aumentar sus visualizaciones durante su acto final de campaña. Sí, el sábado el candidato por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, celebró su acto de final de campaña en Montevideo Music Box, un evento que fue transmitido por YouTube. Al finalizar el acto, el candidato celebró en su cuenta de X, ex Twitter, las visualizaciones alcanzadas en la retransmisión, que rodaron las 40.000. Rápidamente algunos usuarios comentaron su publicación y denunciaron la presencia de bots en los comentarios del video, que quedaron en evidencia porque eran publicaciones en otros idiomas como el hindi o malas traducciones. Hora más tarde, YouTube depuró la transmisión de bots y las visitas se redujeron de 38.742 a menos de 4.000, mientras que los comentarios pasaron a ser 61 en total. Luego de ser consultado al respecto, el candidato colorado negó haber utilizado bots y aseguró que fue un ataque contra su candidatura. Evidentemente nos tiraron una bomba de bots grotesca y burda para que pareciera nuestra. Ya no saben qué tirarnos, el tema es que nos pegan y no bajamos en la encuesta. Yo te digo una cosa, siempre que nos han pegado hemos crecido, así que nos sigan pegando porque nos van a hacer ganar. En este sentido, la periodista de El País, Ana Laura Pérez, que será entrevistada en Estudio X hoy, analizó el suceso mediante su cuenta de X y recordó un suceso similar que ocurrió durante la campaña a la presidencia de Mauricio Macri en 2019, cuando miles de cuentas con nombres extraños tuitearon frases incoherentes y sin sentido, tal como sucedió en la transmisión de Ojeda. La Asociación de la Prensa Uruguaya y UNESCO buscan instalar una mesa constitutiva de seguridad para periodistas. Sí, la Asociación de la Prensa Uruguaya tiene como objetivo garantizar los derechos laborales de los periodistas y en su aniversario número 80 está creando un órgano interinstitucional para asegurar el libre ejercicio de la profesión de los periodistas en todos los ámbitos. Junto a la presidencia de la Asamblea General de Uruguay, la UNESCO y la Universidad de la República, invitaron a participar de la instalación de la Mesa Constitutiva de Seguridad para Periodistas. El evento se realizó este miércoles en el Palacio Legislativo. Álvaro Pam, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, expresó que la creación de una mesa de seguridad para periodistas es una acción fundamental para proteger el labor periodístico en Uruguay, y que este tipo de mecanismos también deberían implementarse a nivel global. Además, resaltó que los periodistas no solo son vulnerables en zonas de conflicto, sino también en regímenes democráticos o pseudodemocráticos, donde pueden enfrentar persecuciones y amenazas. También se refirió al rol de los medios y el derecho de la ciudadanía a recibir información de calidad. Los grupos de medios son muchas veces una forma de presionar a los y las periodistas y de modificar de alguna manera el producto final que le llega a los y las ciudadanas. De alguna manera esto lo que busca es, con distintos actores de la sociedad, integrar esa mesa de seguridad y brindar entonces una tranquilidad, una certeza de que la comunicación es lo más limpia posible. Bueno, muchas gracias a los compañeros Florencia, Delfina, Facundo, Luciano y Camila por presentar la mesa de noticias y ahora vamos a dar paso al Comodín 1 de diabetes. Comodín. Bueno, hoy en día hay un montón de alimentos, todos avalados por la ADU y demás, pero sigue teniendo un valor un poco más alto que el resto de los alimentos. Yo en realidad que tuve otros embarazos en los que no tuve diabetes, no la pasé muy diferente, salvo eso de los pinchacitos que me tenía que controlar yo y la dieta era lo principal. Un régimen que si vos lo querés seguir medianamente bien,
te cambia todos tus hábitos alimenticios. En mi caso, nadie de mi familia, nadie, ni en las generaciones que yo pude averiguar, nadie tuvo diabetes, por lo menos, y si no, vivieron con diabetes toda la vida. Recién escuchábamos a diferentes personas contarnos acerca de su experiencia de haber sido diagnosticados con algún tipo de diabetes. Pero antes de continuar hablando sobre el tema, tenemos que aclarar algunos conceptos. Para eso recibimos a Lucía y Felipe, que estuvieron trabajando junto a Camila en la producción de Estudio Z. Lucía, Felipe, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica, con la excepción de la diabetes gestacional, que generalmente desaparece después del parto. Ya hablaremos de los diferentes tipos, pero en sí lo que ocurre cuando una persona tiene diabetes es que el cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa bien. La insulina es una hormona que ayuda a controlar el azúcar en la sangre. Cuando no hay suficiente insulina o no funciona correctamente, los niveles de azúcar pueden volverse muy altos y causar problemas de salud. Los síntomas más comunes de la diabetes son la sensación de mucha sed, necesidad de orinar con frecuencia de lo habitual, visión borrosa, cansancio y perder peso sin querer. Mencionaban al principio que hay diferentes tipos de diabetes. ¿Cuáles son estos tipos y en qué se diferencian? Los tipos son 3. Con la diabetes de tipo 1, el cuerpo no produce suficiente insulina, por lo que la persona debe inyectarse esta hormona todos los días para ayudar a controlar su azúcar en sangre. Comúnmente, a las personas que la padecen se les conoce como insulinodependientes. Además, este tipo suele ser más frecuente en niños y niñas, por lo que nos vino perfecto hablar con la doctora Ornella Biasi, encargada de pediatría del sanatorio del Centro Asistencial Médico de Soriano. El tratamiento de la diabetes de tipo 1 implica además una dieta estricta y controles regulares de los niveles de glucosa en la sangre, que se llama hemoglucotest. La doctora Biasi recalcó que estos cambios son para toda la vida y representan un reto tanto para el niño como para su familia. También nos mencionó los riesgos que conlleva esta enfermedad. Los riesgos son a corto y a largo plazo. A corto plazo, ¿qué pasa? O sube mucho la glicemia o baja mucho, que eso es potencialmente más grave. Porque si yo no tengo nada de energía de glucosa, por supuesto que puedo llegar hasta un coma y a la muerte. Y a largo plazo, porque la diabetes es un gran factor de riesgo cardiovascular, va dañando todo el árbol cardiovascular. ¿Y eso qué implica? Que va a dañar los órganos. La diabetes de tipo 2 es la más común, representa entre el 90% y el 95% del total de los casos de diabetes en el país, según datos del Ministerio de Salud Pública. A diferencia de la diabetes de tipo 1, de la que no se conoce sus causas como para prevenir, en la diabetes de tipo 2 se puede prevenir en muchos casos. Hay factores que contribuyen a su aparición como el sobrepeso, no hacer suficiente ejercicio y la herencia genética. La enfermedad, en este caso, afecta la manera en que el cuerpo utiliza el azúcar para obtener energía. En lugar de procesar la insulina correctamente, el cuerpo no puede controlar bien los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede ser peligroso si no se trata. Los síntomas de la diabetes tipo 2 suelen ser leves y pueden pasar desapercibidos durante años, aunque son similares a lo de las diabetes de tipo 1, que por lo general son menos intensos. Esto es que muchas personas no se dan cuenta de que tienen la enfermedad hasta que aparecen complicaciones. Bueno, si pensamos en los testimonios que escuchábamos al principio, que la mayoría son pacientes con este tipo de diabetes, ¿notan la diferencia más que nada en su dieta e implementan nuevos hábitos en torno a eso? Exactamente, y además eso ocurre en todos los tipos. Por ejemplo, nos queda hablar del tipo de diabetes gestacional. Este aparece durante el embarazo y se produce cuando los niveles de azúcar en sangre son más altos de lo normal, pero no lo suficientemente altos como para determinar diabetes como tal. Esto aumenta los riesgos de complicaciones durante el embarazo y el parto y las posibilidades de que tanto la persona embarazada como el bebé desarrollen diabetes de tipo 2 en un futuro. La diabetes gestacional se diagnostica a partir de los resultados de análisis en los controles prenatales, como la curva de glucemia, y no porque se presenten síntomas. ¿Y cómo se diagnostica la diabetes? La doctora Biasi también nos explicó esto. La diabetes en la infancia es un tema delicado que requiere un diagnóstico temprano y un manejo médico integral. Generalmente se realiza cuando empiezan a manifestarte ciertos síntomas que indican un problema en la regulación de la glucosa en el cuerpo. Según la doctora Biasi, la insulina, la hormona responsable de permitir que la glucosa ingrese a las células y se utilice como energía, comienza a disminuir cuando el páncreas deja de funcionar correctamente. La doctora explicó que si bien los síntomas pueden tardar semanas en aparecer, a medida que la glucosa se acumula en la sangre y no puede ingresar a las células, se observan señales como adelgazamiento, hambre excesiva, sed constante y orinar de manera frecuente, lo que llamamos síndrome diabético precoz. Estos síntomas son parte de lo que nosotros llamamos el síndrome diabético precoz.
¿Qué síntomas aparecen en el síndrome diabético precoz? Es el adelgazamiento, un niño que adelgaza mucho a pesar de que está comiendo mucho porque tiene mucha hambre. Mucha sed, a pesar de que aumenta la ingesta de agua, por lo cual orina muchísimo más. Y toda una serie de trastornos metabólicos que se van produciendo, que el organismo intenta compensar, o sea, no tiene la energía de la glucosa, entonces lo que hace es buscar otras fuentes de energía. En Uruguay son alrededor de 534.600 las personas que tienen diabetes. Según datos tomados del Ministerio de Salud Pública, el 8,2% de la población padece esta enfermedad. Teniendo en cuenta este panorama, es importante nombrar a las organizaciones que trabajan con y para esta comunidad de nuestro país. Por un lado está ADU, la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Está muy presente en los sellos con los que se marcan los productos aptos para diabéticos. Se trata de una asociación sin fines de lucro, pero con fines de logro, como ellos mismos dicen. Su misión es educar acerca de la diabetes y prevenir la enfermedad y sus complicaciones en todo el país. Bueno, vemos el sello de ADU cuando vamos al súper, por ejemplo. ¿Pero qué significa ese sello? ¿Cómo se sabe si un producto es apto o no? Bueno, el sello hace justamente eso. Marca que el producto es un alimento apto para el consumo de una persona diabética. Para que llegue a tener el sello ADU, la empresa debe presentar su producto y ahí se iniciará el proceso de evaluación. Si pasa esta etapa, se le hacen análisis de composición química en laboratorios aprobados, como es el Departamento de Alimentos de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de la República. Si los resultados son correctos, el producto se aprueba y la empresa puede iniciar el trámite para que se le dé el sello de recomendación y asegurar su validez con controles periódicos. El problema que se encuentra con esto es el precio de estos productos marcados, como decía una de las personas que escuchábamos. No establecimos un contacto directo con ADU, pero sí tuvimos la oportunidad de intercambiar con el asistente virtual de esta asociación a través de su Instagram. A este chatbot se le pueden preguntar algunas cosas que ya hemos hablado, como la pregunta de qué es la diabetes, cuáles son los síntomas, las formas de prevención de esta enfermedad y unas cuantas cosas más. Otra de esas opciones que aparecen en este chat es preguntarle acerca del test de riesgo de diabetes del tipo 2, el Find Risk, que significa encontrar el riesgo, si lo traducimos al español. Cuando le preguntamos acerca de esto, nos contestó que este test es una herramienta para predecir en formato sencillo, con unas 8 preguntas más o menos, el riesgo que tiene una persona de desarrollar diabetes de tipo 2 en los próximos 10 años posteriores al día que hace esta evaluación. Este estudio, además, consiste en contestar algunas preguntas sobre el estilo de vida y factores de riesgo. Además, pide algunas medidas como peso y altura y adjunta un link para iniciar el test. Si alguna persona está interesada, puede escribir al Instagram de ADU, @adu1951, e interactuar con este chat. También, por otro lado, hablamos con Giselle Mosei, presidenta de la Fundación Diabetes Uruguay. Según nos contó, la fundación se creó con una necesidad por parte de padres, madres y jóvenes con diabetes. Buscan, en palabras de ella, tener un lugar donde se dé contención y donde se trabaje por lograr mejoras en cuanto al tratamiento de las personas con diabetes y un lugar donde se trabaje por afianzar y lograr que las personas puedan ejercer su derecho al tratamiento y a una mejor calidad de vida. Con este propósito, la Fundación realiza actividades como campamentos y charlas en centros educativos y centros deportivos. La presidenta advierte sobre la gran desinformación que hay acerca del tema, e incluso entre las personas que la padecen. ¿Cuál es el enfoque que tiene la Fundación para cumplir estos objetivos? De parte de la Fundación, la educación es realmente algo central. Es fundamental para cumplir claramente con su objetivo de brindar información, pero pensando también en la prevención de este padecimiento y en las personas que tienen esta patología, pero que por falta de concientización y la desinformación que hay, no conocen muy bien. Vamos a escuchar lo que nos decía Mosei acerca de esto. Se dice siempre que el tratamiento de la diabetes es la alimentación saludable, hacer actividad física, el automonitoreo y la medicación, pero nosotros agregamos una cuarta pata a esta mesa, que es la educación. Sin educación no se puede pretender lograr tener una buena calidad de vida, porque si la persona no entiende de qué se trata la diabetes, si no la sabe manejar, por más que tenga la mejor tecnología, la mejor medicación, si no lo sabe manejar no va a tener buenos resultados. ¿Y qué nos pueden decir en cuanto a servicios de atención a las personas con diabetes en los centros de salud? La visión de la Fundación Diabetes Uruguay es algo crítica en este sentido. Todavía tenemos déficit en el sentido de que justamente no están dando la educación que se necesita. Entonces, ahora con la nueva ley de diabetes que se reglamentó en agosto de este año, esperamos que realmente lo lleven a la realidad y se instrumenten los equipos interdisciplinarios para la atención de esta población. Porque es fundamental no solamente la medicación
que dan, sino que esté apoyados con un nutricionista, con un educador en diabetes. Entonces se necesita una atención más integral. Pensando no solo en la atención en los centros de salud, sino también en la legislación, como mencionaba, y en el avance en materia de derechos, existe la ley número 19.798, que es la ley de fijación de medidas para mejorar las actividades de control y tratamiento de la diabetes y otras enfermedades no transmisibles. Desde la Fundación marcan la aprobación de esta ley como un gran avance. Es un avance en lo que va a los derechos de las personas con diabetes, porque asegura que esta población puede hacer su tratamiento en todos los ámbitos, en el escolar, en los deportivos y en los laborales. Y esto es fundamental porque poder hacer el tratamiento es poder mantener una calidad de vida y poder evitar o postergar las complicaciones de una diabetes que parecen de una diabetes no controlada. Entonces, eso es calidad de vida para los uruguayos. Bueno, muchas gracias compañeros por informarnos acerca de la diabetes y ahora pasamos al tema central. Tema central. La inteligencia artificial es uno de los principales temas de discusión en la actualidad. Su regulación aún se encuentra en proceso a nivel mundial y nacional. El domingo 13 de octubre, en el programa Santo y Seña, se hizo uso de estas herramientas para simular la participación del candidato Yamandu Orsi en un supuesto debate con Andrés Ojeda, que sí había concurrido al programa. Ahora, en Estudio Z, vamos a recibir a Sabrina, quien estuvo trabajando sobre el tema en la producción, junto a Lía, Genaro y Delfina. Bienvenida, Sabrina. Muchas gracias. Bueno, sí, esto que mencionabas desató una gran polémica y varios actores se pronunciaron al respecto. Uno de ellos fue el jefe de campaña Frente Amplista, Alejandro Sánchez. En definitiva, este tipo de intromisiones de la inteligencia artificial no es bueno para nadie, porque mañana circula una entrevista falsa en redes sociales y la democracia no puede ser secuestrada por estrategias de marketing oscuros, ni por instrumentos que puedan llevar a hacerle decir a una persona lo que no dijo. La candidata al Senado, Blanca Rodríguez, también se pronunció al respecto. Exactamente, en su cuenta de X afirmó que no hay antecedente en Uruguay de algo tan grave y sería bueno que esta campaña tampoco lo genere. Sí, aunque en Uruguay no hay antecedentes del uso de inteligencia artificial en la política para desinformar, al menos en gran escala, sí ha sucedido en otros países, ¿no? Sí, tenemos el caso claro de Argentina. En las elecciones del año pasado aparecieron deepfakes. ¿Y qué son las deepfakes? Bueno, son audiovisuales generados o editados con inteligencia artificial que imitan el aspecto o la voz de una persona. Esto se usa, por ejemplo, para poner a las personas haciendo cosas que no hicieron. Por ejemplo, durante la campaña electoral en Argentina apareció un debate manipulado entre los candidatos Javier Milei y Sergio Massa, donde intercambiaban insultos y obscenidades. También un video falso de Sergio Massa consumiendo estupefacientes que fue rápidamente desmentido, mostrando el video original que había sido manipulado. Este tipo de desinformaciones puede afectar la reputación de los candidatos durante los periodos electorales, influyendo en las posturas de los votantes y perjudicando la democracia. La Asociación de la Prensa Uruguaya emitió un comunicado expresando su preocupación por el uso inadecuado de la inteligencia artificial para el falso debate entre Orsi y Ojeda, que mencionábamos al principio. Exacto, la Asociación de la Prensa Uruguaya advirtió en ese comunicado un uso inadecuado de la inteligencia artificial con presuntos fines periodísticos en medio de una campaña electoral. El sindicato también menciona que comparte los lineamientos expresados por la AGESIC en sus recomendaciones para la regulación de la IA. ¿Y AGESIC a qué busca llegar con estas recomendaciones para regular el uso de la inteligencia artificial? Estas recomendaciones, que están disponibles en la web de AGESIC, destacan la importancia de la transparencia y responsabilidad en el uso de la IA, implementando mecanismos que garanticen la privacidad y la seguridad de los datos, protegiendo la integridad de los procesos democráticos y adoptando medidas para evitar la manipulación de la opinión pública y la autonomía individual. El comunicado de la Asociación de la Prensa Uruguaya también recordó la vigencia del Pacto Ético contra la Desinformación, ratificado en abril por todo el sistema político, en el cual los firmantes se comprometen a no generar ni promover noticias falsas o campañas de desinformación en perjuicio de adversarios políticos y responder rápidamente a cualquier situación que pudiera afectar el cumplimiento de este compromiso público. Esto es una clara referencia a la participación del candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, en ese debate falso.
Estudio Z dialogó con el integrante de la Asociación de la Prensa Uruguaya, que además representa al sindicato presidiendo la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, Álvaro Pancruz. Él nos dijo que la participación de Ojeda en ese debate falso es inaceptable y que contribuye a la frivolización de la política y a la espectacularización de un proceso que debería ser serio, e instó a las autoridades del Partido Colorado a tomar acciones al respecto por ser firmantes del pacto. El comunicado de APU también afirma que en estos momentos de definición del futuro del país resulta extremadamente peligrosa la eventual combinación de la IA con noticias falsas o fake news. En diálogo con Estudio Z, Álvaro Pan destacó que la inteligencia artificial es una herramienta más en el periodismo, cuyo uso depende de la ética del profesional que la emplea. Pan señaló que, si bien esta tecnología puede facilitar tareas tediosas y agilizar la búsqueda de información, también conlleva riesgos si no se verifica ni contrasta adecuadamente. También subrayó la importancia de utilizarla de manera responsable, poniendo siempre por delante el compromiso ético y la calidad del trabajo periodístico, y se refirió a las acciones que deben tomar los actores políticos con relación a la IA. Creo que lo primero y casi primordial que tienen que hacer es actuar siempre con la mayor transparencia, cristalinidad y sin incurrir en mensajes erróneos, mensajes falsos, noticias falsas, porque eso es la base de cómo circulará luego la información. Y los políticos actúan sin ética, sin responsabilidad, lo que ocurra a partir de allí será un descalabro y no podemos pensar que de una fuente errónea, ya sea por falta de insumos adecuados o por falta de preparación o porque deliberadamente se quiere tergiversar lo que se está diciendo, los hechos de la realidad, bueno, de ahí para adelante ya no podemos pensar que la comunicación va a ser limpia y confiable. Fabián Werner, presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO, también se pronunció al respecto en el programa Nada que Perder. Bueno, yo creo que ese episodio es de los peores que podemos recordar en materia electoral en mucho tiempo, ¿no? Y yo no, obviamente no me refiero estrictamente al uso de la inteligencia artificial, que es algo muy nuevo, sino al hecho de falsear la presencia de un candidato presidencial por el simple hecho de que no haya querido dar una entrevista, cosa que está en todo su derecho de hacer. En este contexto, la Universidad de Montevideo hará una actividad denominada La desinformación en tiempo de elecciones presidenciales. Este encuentro contará con la participación de especialistas en el tema, entre ellas Carmen Beatriz Fernández, doctora en Comunicación Política, consultora política y directora de Data Estrategia. Desde Estudio Z nos comunicamos con Carmen Beatriz Fernández, quien nos recordó que este 2024 es el año con más elecciones que hubo. Este año se estrenó con una advertencia del Foro Económico Mundial, que hacen anualmente un informe de riesgos globales y afirmaban que el mayor riesgo a corto plazo venía de la desinformación y de la capacidad que tenía la desinformación de alterar las elecciones en este año tan electoral, porque venía con un empujón adicional la desinformación, que es el aliento o la desinformación 2.0 que le proporcionaba la inteligencia artificial. Respecto a Uruguay, nos mencionó que no han ocurrido en el país episodios tan graves de desinformación donde la inteligencia artificial haya dañado al libre albedrío de los electores, como sí se ha visto en la región. De hecho, está en este ranking anual que hace el IDEA sobre calidad de la democracia. Uruguay está en segundo lugar, solo tiene por encima a la democracia alemana. Entonces, bueno, esa es una muy buena noticia, es una noticia de la cual Uruguay tiene que sentirse orgulloso, y yo creo que más bien el Uruguay tiene mucho que enseñar a la subregión en términos de calidad de la democracia, y el tema de la desinformación no es la excepción. Bueno, esto podría explicar un poco las repercusiones que generó en los uruguayos el falso debate. En un rato vamos a tener con nosotros a la periodista y docente Ana Laura Pérez para profundizar en el tema. Hacemos una pausa y volvemos con la entrevista. Ya volvemos con Estudio Z. Entrevista central.
Continuamos con más Estudio Z. Como mencionábamos en el bloque anterior, recibimos a Ana Laura Pérez, periodista y docente, para profundizar sobre el uso de inteligencia artificial durante la campaña electoral. Bienvenida, Ana Laura. ¿Cómo les va? ¿Andan bien? Bien. Bueno, para contextualizar un poco, ¿por qué últimamente se habla tanto de inteligencia artificial cuando en realidad es algo que ya existe desde hace un tiempo? Además, se habla de inteligencia artificial, es como una especie de bola, tipo... Yo me acuerdo, mi hijo tenía estos cosos inmundos que uno odia, son como, no me sale ahora el nombre, que son como una gelatina que tironeás y todo. Es como una cosa así donde le metés cualquier cosa, o sea... Hay gente que habla de inteligencia artificial y está hablando de una cosa, y gente que está hablando de inteligencia artificial y habla de otra que no tiene nada que ver, que tiene, digamos, evoluciones distintas, usos distintos, niveles de sofisticación enormemente dispares. ¿Por qué se está hablando tanto, para contestar tu pregunta? Yo creo que lo que pasó es, se está hablando en general, cuando se habla de inteligencia artificial, se habla de un tipo específico de inteligencia artificial, que es lo que se conoce como inteligencia artificial generativa. Y eso, para que se entienda, básicamente, aunque no, pero para la gente en la cabeza del humano promedio es el ChatGPT, ¿no? Hay otro montón, está Copilot, hay un montón de otros, pero en la cabeza de la gente está el ChatGPT. Yo creo que es por eso, porque lo que se produjo y se ha producido con otras tecnologías a lo largo de la historia de la humanidad es que se masificó, es que la gente se enganchó, es que era usable, era mucho más usable que otras cosas, era próxima y solucionó problemas concretos. Entonces generó una onda expansiva gigantesca que explica un poco por qué estábamos hablando de eso. Y muchas veces cuando la gente habla de inteligencia artificial, habla de eso, no de la caja del supermercado, no de otro montón de otras cosas que forman parte de su vida y que han formado parte de su vida y que no tienen ni idea que son inteligencia artificial no generativa, por ejemplo. Claro, ¿y cómo impacta la inteligencia artificial a los procesos de desinformación, y más que nada en estas épocas de elecciones? Bueno, depende qué tipo de inteligencia artificial, depende qué tipo de desinformación. Digamos, la inteligencia artificial, de hecho, uno de los usos que se venía usando mucho antes del ChatGPT era para producir desinformación. Hubo un episodio, por ejemplo, como muy... que generó mucho ruido y que en el mundo de los que en general nos interesan los temas que tienen que ver con las mal llamadas fake news, porque detesto esa expresión, que me declaro perdedora, ya es como, tía, deja de jorobar, ya se llama así, pero fue el episodio con en ese momento, ellos le llaman la speaker, pero es como si fuera la jefa de la bancada demócrata en Estados Unidos, Nancy Pelosi, considerada la mujer más poderosa de los demócratas en ese momento, incluso más que Kamala Harris en ese entonces, etcétera. Digamos que el jefe, la vocera de una bancada en Estados Unidos es una persona muy poderosa, porque tiene un rol, digamos, institucional, para negociar y para decidir cosas. Y a ella se viralizó un video de ella supuestamente borracha, de hecho se generó un hashtag. El inglés tiene esa cosa que es que por las palabras cortas y pocos conectores, vos podés armar un hashtag mucho más fácil que en español. Entonces era Drunk Pelosi, ¿no? Que no es otra cosa que Pelosi borracha, pero tiene como mucho más power que Pelosi borracha. Y entonces era un video de ella hablando en una conferencia donde parecía que arrastraba la lengua. Como así. Eso generó una onda expansiva que terminó en los medios, terminaron grandes periodistas norteamericanos hablando del tema, terminó ella teniendo que salir a dar explicaciones sobre que no tenía un problema con el alcohol. Ese video, por ejemplo, la ralentización de ese video, la forma en la que ese video está enlentecido micromilésimas de segundo, como para que parezca que arrastra la lengua, pero no, que está enlentecido el video, está hecho con una herramienta de inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, de ahí, y bueno, ni hablemos de lo que se conoce popularmente como el deepfake, ¿no? Que es esta cosa de que yo puedo ponerte a decir lo que yo tenga ganas, ¿no? Básicamente, con herramientas seguramente mucho mejores que las que se usaron acá, eso seguro. Y nada, de eso se usan, por ejemplo, para manejar bots, para generar grandes volúmenes de publicación. Se usan herramientas de inteligencia artificial para montones de cosas asociadas a la desinformación, para escribir,
artículos, truchos, más rápido, lo que quieras. Ana, Bajón. nos planteabas un ejemplo que se dio en Estados Unidos. Acá, en Uruguay, puntualmente. ¿Entendés que está preparado para asumir los riesgos que tiene la inteligencia artificial? ¿En qué sentido? ¿El periodismo? En el sentido de la desinformación. Con la desinformación, o sea, no hay manera de combatir la desinformación, ni en Uruguay ni en ninguna parte del mundo. Perdón que los bajonee. Digamos, no hay manera de ganar. Es una pelea perdida. Ahora, ¿por qué yo te digo esto y sigo hablando del tema y trabajando en esas cosas? Y porque igual creemos que hay una porción de territorio que podemos ganarla. Pero en realidad, digamos, lo que no está perdido es que la gente empiece a darse cuenta y vaya adquiriendo las capacidades de detección de ciertas cosas. A medida que surgen herramientas nuevas, es cada vez más difícil. O sea, porque tenés que aprender una cosa nueva. Yo qué sé, mi mamá tiene 75 años. Ya está muy desafiada por tener que aprender todas cosas para entender que eso que tiene adelante no es del todo cierto, no es verdad, por qué no es verdad y cómo no es verdad. Entonces, yo creo que el camino es ese. Ahora, vos tenés una granja de gente que gana plata por producir contenido trucho en volúmenes gigantescos. Y obviamente, además, la información mentirosa es mucho más divertida que la de verdad. Y entonces se viraliza mucho más rápido. Entonces ahí también hay una discusión para dar, es cómo las plataformas, digamos, cómo funcionan. No hay ninguna transparencia sobre cómo funcionan los algoritmos de distribución de contenido y la famosa moderación de contenido. Entonces vos tampoco directamente sospechás, pero no estás seguro de qué se premia y qué no se premia y según qué variables que un contenido se vea y otro no. Pero las plataformas también son y su modelo de distribución de contenido es muy responsable de eso. Y en la medida que vos no puedas cambiar eso, porque es como intocable y es de una empresa privada y no se puede ni saber lo que tiene adentro, y ahí también tenés un desafío grande. O sea que no es Uruguay. Digamos, encima de Uruguay, a todo eso sumale que somos pobres y subdesarrollados. O sea, está. Bien, hace un rato hablábamos sobre el falso debate entre Orsi y Ojeda en Santo y Seña. Sí. Y respecto a esto, publicaste en X que uno de los desafíos de la IA es que nos permite hacer cosas que no deberíamos hacer. Eso ha pasado con otras cosas antes. Por eso medios y periodistas de todo el mundo piensan en marcos éticos para su uso. Usar la imagen de alguien sin permiso es un límite que no deberíamos pasar. Más allá de esto último, ¿en qué deberían consistir esos marcos éticos que mencionabas? Bueno, hay uno muy interesante, Pointer, que es una organización norteamericana. Perdón que cite cosas norteamericanas, pero la verdad es que en general, en temas que tienen que ver con periodismo, libertad de expresión, por cuestiones que tienen que ver con que hay organizaciones que tienen plata para hacer ese laburo y periodistas que tienen plata para investigar, en general hacen punta, ¿no? Pointer es una organización de periodistas que se dedica a eso, a generar pienso alrededor de determinados temas. Y tiene incluso un archivo de Drive, como si fuera un esqueleto que vos podés usar en cualquier medio del mundo, el tema es que está en inglés, para construir el marco ético de un medio alrededor de la IA, ¿no? Te va poniendo preguntas para que vos vayas guiando un debate en una redacción. Justamente porque, en otro contexto ya vendría dado el decálogo y te dirían usa este. A eso voy, ¿no? En primer lugar es difícil, depende de cada redacción, de la ética que se da, de las definiciones, de qué gente vos querés proteger o no proteger, porque ahí hay como discusiones también de, bueno, vamos a usar imágenes generadas con IA. Bueno, y preguntarle a un fotógrafo qué le parece eso, ¿no? O sea, o cuáles, o cómo, o de qué manera. ¿Qué cosas puedo generar? ¿Me sirven, no me sirven? ¿Qué imágenes genero? Realmente no es un debate resuelto. Estamos en discusión. Pero eso que yo quería decir ha pasado con montones de otras tecnologías. El ejemplo que se usa en general, me dijeron exagerada por esto, pero como si lo hubiera inventado yo, ojalá. El ejemplo que se usa en general para trabajar en otros países sobre legislación y pienso alrededor de inteligencia artificial es el ejemplo de la energía nuclear. Porque por determinados riesgos que conlleva debería ser tratado de forma similar. Y con la energía nuclear pasó eso. Podemos hacer bombas. Y reventaron Japón, ¿no? Destrozaron una generación o más, traumatizaron a un país entero hasta el día de hoy, ¿no? Si uno va a Japón, Hiroshima y Nagasaki son lugares que siguen manteniendo esa energía de un lugar traumatizado. Bueno, ahí la humanidad aprendió que vos puedas hacer una bomba nuclear no significa que la debas hacer. Y de hecho se dieron organizaciones y procesos que hicieron que ahora
Muchos países tienen ojivas nucleares, pero no las usan. Hace añares que nadie las usa. Bueno, esto es lo mismo, es decir, que yo pueda hacer algo con la inteligencia artificial no significa que lo use. O sea, ¡ay, qué bueno! Puedo hacer tal cosa. Y bueno, pero ¿está bueno hacerla? ¿Necesito hacerla? ¿Es mejor en términos de construcción de sociedad democrática hacerlo con inteligencia artificial que hacerlo sin inteligencia artificial? Para mí una variable clara de límite es si la otra persona no quiere que tú uses su imagen y no la uses. ¿Por qué no? Porque no para un debate. O hay casos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo extremo, pero de verdad está sobre la mesa y entre la gente que investiga estos temas se habla. Hay grupos de personas que argumentan que la inteligencia artificial en la generación de imágenes, en movimiento en inteligencia artificial, podría solucionar el problema de la explotación sexual infantil. Porque podríamos generar videos pornográficos de niños sin que fueran niños de verdad. Pero es un montón eso, o sea, no está bueno. O sea, no importa que no haya o sea, importa o no importa. Es como una discusión complejita, pero hay gente que de verdad lo plantea como una solución. Entonces, no es tan fácil. Y bueno, eso, sentar a una persona que no está sentada ahí, además del, determinadas cosas del tono de cómo fue hecho, eso que ya también. Y bueno, hablando de esto, justo de este episodio. De este episodio, ¿cómo considerás vos que puede llegar a afectar el falso debate a la imagen de Yamandu Orsi? Yo no creo que a ver, digamos, en procesos de comunicación política, en procesos electorales, es muy difícil establecer, digamos, los politólogos que se dedican a estudiar eso siempre te dicen, es muy difícil que vos puedas traquear desde un episodio determinado hasta efectivamente el voto de alguien y entonces puedas efectivamente medir. O sea, si yo te pregunto a vos qué influye en tu voto, vos misma hay cosas de las que sos consciente y cosas de las que no, y se te entreveran y no puedes ponderar cuánto porcentaje te pesa tu familia a favor o en contra sobre, no sé, tu vida, tu trayectoria, tus amigos. Hay un montón de cosas mezcladas. Entonces, por empezar, es complicado en ese sentido. Y por seguir, yo creo que en este caso puntual, por la manera en la que fue hecho, no creo que lo perjudique. Fue más un juego, si se quiere, y un guiño hacia la otra colectividad política, que además en general tiendo a pensar es la que consume ese tipo de contenidos. Entonces fue más un guiño hacia el otro lado, como de nos estamos riendo del bobo que otra cosa. No sé. Bien, Ana, ¿considerás que los periodistas acá en Uruguay están capacitados para detectar la desinformación que surge a raíz de las tecnologías, del uso de las tecnologías avanzadas como es la inteligencia artificial? Me cuesta bastante hablar no me gusta, pero hagámoslo. A ver, por empezar, los periodistas en el Uruguay trabajamos en general en medios que están muy desafiados a nivel de su modelo de negocio y de sus ingresos. Por ende, estamos sobreempleados o trabajamos muchas horas, trabajamos en medios que genuinamente no tienen plata para capacitarnos mejor ni para comprarnos determinado software. O sea, muchas veces en desinformación se usan herramientas tecnológicas, software, ¿no? Para detectar ciertas cosas o para acelerar la detección de ciertos procesos. Y acá, en general, los medios no tienen. A veces se dan discusiones en algunos contextos y redacciones donde estás hablando de herramientas que cuestan $12. Y de verdad, es un tema para un medio invertir $12. Entonces, ahí tenés un desafío grande, además del tiempo para capacitarse. Yo igual soy bastante crítica sobre... digamos, yo conozco y admiro, aunque no me parece la situación ideal, pero periodistas que se capacitan igual, que usan su tiempo, que investigan, que mejoran profesionalmente, que trabajan en cosas, que hacen un montón de cosas y que funcionan. Yo qué sé, para mí uno de los mejores periodistas digamos, fact-checkers y periodistas de desinformación que hay en el Uruguay, por no decir el mejor de todos, que se llama Bruno Schelza, y que venía acá, pero no terminó, tiene que terminar. Bruno se formó solo, se hizo solo, trabajando en paralelo en una redacción, haciendo cursos en paralelo, trabajando, aprendiendo, mirando tutoriales en YouTube, tratando de entender cómo funcionaban ciertas cosas, y terminó trabajando en AFP Verifica, como uno de los primeros que trabajó en ese equipo. Ahora
trabaja en radio ambulante, ¿no? O sea, trabaja para potencias del periodismo, trabaja como fact-checker. O sea, digamos, poder se puede. Sí, también es injusto. Es como cuando dicen, bueno, fulano nació en el 40 semanas y es abogado. O sea, es uno de 500.000, ¿no? O sea, también es verdad eso. Es muy difícil, hay ciertos contextos, tenés que tener como mucha claridad, hacer un esfuerzo. Pero es una combinación. Ahora, ¿cuán preparados estamos? Y poco. Y además encima no tenemos plata. Entonces es complicado. Igual creo que con todo eso tampoco la diferencia es tan grande con medios como en Estados Unidos, que tienen un montón de herramientas y así todo no pueden, no es tan fácil. Y a nivel legislativo, ¿cómo podríamos avanzar en la creación de políticas públicas que aborden la desinformación asistida por la inteligencia artificial? Bueno, por empezar, cualquier cosa que implique legislar en temas, en general, en cualquier tema, pero yo es el tema en general del que sé, y entonces me pasa que yo lo que siento es que los legisladores en Uruguay no entienden nada, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo cubrí los 2 debates parlamentarios de la despenalización del aborto en Uruguay, el que fue vetado por el presidente Vázquez y el que después finalmente salió, enteros, de principio a fin. Y me acuerdo que, claro, yo tenía, pónganle la edad que tienen ustedes en ese momento. Y yo tenía clarísimo que las clínicas abortivas no existían más, que se usaba misoprostol, porque tenía amigas que lo usaban, porque había tenido que conseguir para gente, porque mi vida era esa. Y sin embargo, en las comisiones parlamentarias que estaban trabajando en el proyecto de ley o discutiendo el proyecto, hablaban de clínicas clandestinas que hacía 10 años no existían más en el Uruguay, porque ya no era necesario. Entonces, a mí me pasa con este tipo de temas lo mismo. Yo los escucho hablar en general, salvo honrosísimas excepciones. Siempre lo nombro porque es el que estudia, es Rodrigo Goñi, que es el que estudia, aunque en un montón de cosas no está de acuerdo con su planteo, pero es de los tipos que se ha dedicado al tema. El resto, la verdad, yo en general los escucho y no tienen información de calidad. Digamos, hay un proyecto marco de inteligencia artificial que es muy interesante, que es el de la Unión Europea, que se hizo todo un laburo. Bueno, por empezar deberían estudiar ese proyecto y entender el funcionamiento y el uso de ciertas cosas. Porque si no plantean legislaciones, y es muy del Uruguay, se plantean legislaciones que son inaplicables. Entonces es como tipo un saludo a la bandera. La tenemos ahí la ley, pero nadie la aplica. O sea, no pasa nada con eso. O no tienen financiamiento. O sea, ponemos una organización gigantesca que después no la podemos armar porque no hay plata para pagarla. Tipo la JUTEP, por ejemplo, que está pintada. O sea, porque no hay plata. Entonces tampoco tiene sentido. Y después, que algunas cosas yo no las leo. Digamos, las cuestiones que esto para las cuestiones que involucran inteligencia artificial. Para las cuestiones que directamente involucran desinformación, es muy delicado porque eso involucra libertad de expresión y libertad de prensa. La libertad de expresión es un derecho, para mí que soy periodista, sagrado. Entonces, cualquier cosa que implique darle a un político la capacidad para decidir qué se puede decir y qué no se puede decir, a mí ya me da frío en la espalda. O sea, no, prefiero no. Bueno, ¿y qué consejos le darías vos a la audiencia para identificar la información falsa o generada con inteligencia artificial de la verdadera? Por empezar, sacarse el balde. Para mí, la mejor herramienta para identificar es sacarte el balde. Si vos tenés una idea del mundo donde los buenos están de un lado y los malos están del otro, y los malos siempre hacen todo feo y los buenos hacen siempre todo bien, estás regalado. O sea, es como caminar, no sé, por una calle peligrosa a las 4 de la mañana con la billetera levantada. Es lo mismo. Porque te vas a creer todo lo que yo te ponga adelante porque no tenés las luces prendidas. Entonces no importa cuánto técnicamente vos tengas formación para detectar, si no lo usás porque ni siquiera se te ocurre que lo que tenés adelante puede no ser cierto, estás al horno. Para mí esa es la herramienta más poderosa. Y la más difícil de todas, porque hay un montón de gente que tiene puesto el balde. Y en este momento político, o sea, siempre que hay campañas, es uno de los momentos, hay 2 momentos como de circulación de desinformación como muy fuertes. Los asociados a los procesos electorales y los asociados a, por ejemplo, accidentes meteorológicos o cosas que pasan de golpe, ¿no? Hay un terremoto y empieza el bolazo, ¿no? O sea, las fotos del tiburón pasando por 18 de julio, como que está inundado. En el Uruguay las inundaciones, por ejemplo. Pero entonces yo creo que esa es como la primera herramienta. Y después, bueno, dudar, googlear, buscar información, no confiar en una fuente sola, no creerle al tío que manda cosas al WhatsApp. Por ahí es. Bueno, muchas gracias Ana Laura por compartir estos minutos por con favor. Estudio Z. Un placer.
queda la invitación hecha para los futuros programas. Es un tema que tiene mucha tela por cortar. Y bueno, con ustedes aquí estuvo Ana Laura Pérez, periodista y docente, hablando un poco sobre inteligencia artificial. Muchas gracias. Por favor. Seguinos en redes. Instagram, @Estudio Z, X, @Estudio Z_ y en nuestro canal de YouTube, Estudio Z. Comodín. ¿Y conoces sobre la celiaquía? ¿Celiaquía es lo que la sal? No, celíaco. Ah, los que no pueden comer harina. Sé que no pueden comer harina, hasta ahí sé. Y sé que los productos son caros, también sé. Claro, los productos son caros, entonces no hemos encontrado el lugar que los productos son buenos, pero el precio capaz es un poco elevado, entonces no le queda otra a la gente que cocinarse. Sí, digo que quieren también tener, como armar una norma, una ley, digo que tengan una protección en los alimentos porque son mucho más caros, entonces eso hace que la dieta de ellos es superior en temas económicos al común denominador y no lo hacen por un gusto o por algo, sino que es netamente es una enfermedad que se tiene y que no lo tenemos conciencia. Recién escuchábamos algunas ideas muy comunes sobre la celiaquía. En este comodín vamos a profundizar en el tema y ver qué tan acertadas están. En Uruguay hay una persona celíaca cada 100 habitantes. Esto equivale a unos 34.000 celíacos en todo el territorio nacional aproximadamente. Carolina, Sabrina y Luciano estuvieron trabajando en este tema y le damos la bienvenida a Carolina. Buenas, muchas, ¿cómo andan? Según datos del Sindicato Médico del Uruguay, se estima que al día de hoy son solo un 10% de las personas celíacas las que están diagnosticadas. Esto sucede porque mucha gente no conoce que padece esta enfermedad y si la tienen son síntomas muy leves, como sucedió conmigo cuando me lo diagnosticaron en su época. ¿Qué te parece si antes de continuar hablando sobre este tema y de las barreras que enfrentan las personas celíacas en nuestro país, explicamos qué es la celiaquía? Muy bien, la celiaquía es una enfermedad autoinmune porque el sistema inmune reconoce al gluten como dañino y ataca a la estructura normal del intestino, aplanando las vellosidades e impidiendo que los alimentos puedan pasar a la sangre, por lo que no son aprovechados de manera correcta. Y la audiencia se preguntará, ¿qué es el gluten? Bueno, el gluten es la fracción proteica de 4 cereales que son el trigo, el centeno, la cebada y la avena. Esta última, según estudios recientes, se señala que en su estado puro no produce daño, pero en general suele estar contaminada por la harina de trigo porque se plantan en los mismos campos. ¿Y cuáles son los síntomas que puedo presentar si tengo celiaquía? Los principales síntomas son la distorsión abdominal, o sea, dolor del abdomen, dolor, hinchazón, gases, estreñimiento, deficiencia de hierro generada por la disminución de la absorción del hierro, que en este caso se conoce comúnmente como la anemia. Al comienzo decías que solo el 10% de la población tiene diagnóstico asegurado y el resto no sabe por tener síntomas leves. ¿Cómo se diagnostica la celiaquía? La principal forma de diagnosticar la celiaquía es a través de la biopsia intestinal, según detalla la Asociación Celíaca del Uruguay, ACELU, que es la organización de personas celíacas y se encarga de difundir y de garantizar los derechos de los celíacos. Existen otros estudios, aparte de este, para saber si sos celíaco, como por ejemplo el de anticuerpos, o sea, extracción de sangre. Se analizan los anticuerpos justamente y se puede aproximar un diagnóstico. El tema es que a veces los anticuerpos pueden dar negativos, pero si la sospecha clínica es muy alta, se debe hacer igualmente la biopsia intestinal. Y en este sentido, ¿cuáles son los alimentos que se pueden comer aptos para celíacos? ¿Cómo se pueden identificar? Los alimentos aptos para celíacos son aquellos libres de gluten, que se puede incluir la carne, las verduras y frutas, legumbres, que puede incluir un plato de lentejas, pescado, productos lácteos, sin aditivos ni saborizantes, entre otros. ACELU, en su página web, tiene una selección donde se pueden filtrar todos los alimentos aptos que no tengan gluten o que no estén contaminados, y los que están contaminados también, ya que esto es muy importante. La preparación de los alimentos no debe cruzarse con otra comida que contenga gluten, es decir, se tiene que hacer uso de utensilios guardados aparte y no se puede almacenar la comida sin gluten en la misma heladera que haya comida con gluten. Y si voy a comer afuera, ¿dónde puedo ver los locales que sean gluten free? ACELU regula los sellos gluten free en los distintos comercios adheridos, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. Según la ley 16.096, en su artículo 3, el Ministerio de Salud Pública es el encargado del control de los locales adheridos o que se quieran adherir al sello gluten free. Si no cumplen los parámetros sanitarios correspondientes, se les aplica una sanción económica local en cuestión que varía según la gravedad y la reincidencia en la falta cometida.
Desde Estudio Z estuvimos hablando con Claudia Alves, que integra la comunidad celíaca del Uruguay. Ella nos comentó más detalles sobre esta ley y su implementación. Bueno, acá los locales gluten free, que son exclusivos gluten free, tienen un registro que se tiene que hacer en la intendencia, y de ahí se tienen un montón de controles, que son todos los controles básicos de un elaborador y manipulador de alimentos. A eso se le suma que se tienen que tener controles de los orígenes de las materias primas, que sean libres de gluten. Los que son estrictamente gluten free, obviamente que lo cumplen, porque son requisitos para estar habilitados, digamos, por las intendencias departamentales. Hay muchos casos de locales comerciales y gastronómicos que venden opciones gluten free. En ese caso, normalmente a vos te dicen que son productos sin gluten, pero que no son aptos para celíacos, porque al tener una cocina donde se elabore alimentos con gluten es imposible. Bueno, esta comunidad surge en 2015 y es una asociación sin fines de lucro que busca ser referente para todas las personas celíacas del país y promover los derechos de este grupo. Claudia Alves también habló sobre los precios de los productos libres de gluten. Los productos libres de gluten tienen un costo mucho más elevado que los productos elaborados con harina de trigo. La misma elaboración tienen unos costos mucho más elevados también por la cantidad de ingredientes que no conseguís o que es más difícil de producir que una harina de trigo, ¿no? Sé que Comunidad Celíaca del Uruguay, también en la CELU, en alguno de los gobiernos, en el anterior, en el otro, tuvo algún intento de tratar de reducir los costos o bajarle el IVA, digamos, a los productos para celíacos, y eso no tuvo andamiaje. Sé que hay unos proyectos de ley, que en este gobierno también, pero no se concreta nada, no llegó a materializarse, digamos, esos descuentos. Sin duda que es un tema que dará para hablar, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en campaña electoral, ya que por lo que nos comentaban las entrevistadas, todavía hay mucho trabajo por hacer en lo que refiere a la normativa, los precios al consumidor y la concientización hacia la ciudadanía. Sí, y por supuesto, si alguien que está escuchando en este momento del otro lado presenta alguno de estos síntomas que contamos al comienzo, no duden en ir a su prestador de salud más cercano y hacer los controles correspondientes y decir que si sos celíaco no es el fin del mundo, la vida continúa y bienvenido a la comunidad. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes, en Instagram como _Estudio Z y en X como Estudio Z_. Además, no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Estudio Z, donde pueden repasar todos los programas anteriores y a la brevedad retomar esta última edición del programa. Un saludo para quienes nos escucharon y nos vemos en el siguiente programa. Acá termina Estudio Z.